De otoño en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Damos la bienvenida a todas y a todos ustedes, alumnos, alumnas del colegio, profesores, profesoras, funcionarios y directivos, quienes nos acompañan en esta mañana. Quiero presentarles de manera muy especial a los integrantes del Presidium, así como a nuestros directivos. De manera muy especial, y el colegio está muy contento de recibir a la maestra Ana García Bergua. Bienvenida, maestra. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Bienvenido, doctor. De la misma forma, saludamos a nuestras directoras. Saludamos a la maestra Marta Patricia López Abundio, directora del plantel Azcapotzalco. A la maestra Verónica Berenice Ruiz Melgarejo, directora del plantel Naucalpan. A la maestra Marisela González Delgado, directora del plantel Vallejo. A la maestra María Patricia García Pavón, directora del plantel Oriente. Y en representación de la maestra Susana Lira de Garay, directora del plantel Sur, el maestro Héctor Montes. Asimismo, queremos saludar al maestro Héctor Vaca Espinosa, secretario de Comunicación Institucional. Y al maestro José Alfredo Núñez Toledo, secretario estudiantil de la Dirección General. Sean todas y todos bienvenidos a esta inauguración. En primer lugar, queremos cederle el micrófono al maestro Héctor Vaca Espinosa, secretario de Comunicación Institucional de la Dirección General del CCH. Adelante, maestro. Gracias. Muy bienvenidos sean todos. Primero quisiera agradecer al doctor Benjamín Barajas por este esfuerzo que ha hecho durante los últimos 4 años, que da como resultado este festival que cada día toma más presencia y sobre todo que… ¿No se escucha? Sí. Acércale un poquito. Que toma cada día más presencia y de verdad que es un privilegio estar con todos ustedes y estar en los 5 planteles. Y también quiero agradecer el apoyo de las directoras de los 5 planteles, así como de sus jefes de cultura, también del maestro Alfredo, quien es que coordina todas las actividades culturales de la Dirección General, y sin duda al equipo de la Secretaría de Comunicación, que hace un gran trabajo junto con todos para poder hacer realidad este festival. Traje un pequeño texto y lo voy a leer. Me da un enorme gusto saludar y darles la bienvenida al 4º Festival Cultural de Otoño del Colegio de Ciencias y Humanidades. Durante estos días, nuestros 5 planteles abren sus puertas para celebrar el arte y la palabra, para recordarnos que la cultura no es un adorno, sino una manera de habitar el mundo y transformarlo. Ítalo Calvino escribió que la literatura es la prueba de que la vida no basta. ¿Qué razón tenía? La vida cotidiana puede ser breve, estrecha o rutinaria, pero los libros, la música, el cine, la danza y todas las artes nos permiten multiplicarla, nos permiten vivir otras vidas, explorar otras voces, otros tiempos y otros lugares. Este festival es justamente una invitación a ensanchar la experiencia de vivir.
Nos honra profundamente la presencia de la escritora Ana García Bergua, ganadora del Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025. Su obra nos recuerda la riqueza de lo cotidiano y la profundidad de lo que puede encontrarse en las experiencias más simples, invitándonos a ver el mundo con una mirada más atenta. Por ello, al leer y escuchar a nuestras escritoras y escritores, a nuestros artistas que se presentan en los planteles, construimos esas reservas de sentido que nos permiten resistir y crear. Este festival ofrece más de 230 actividades, presentaciones de libros, lecturas dramatizadas, talleres, conferencias, conciertos y exposiciones. Pero lo más valioso no está en la cantidad, sino que ustedes, SHeros, son los verdaderos protagonistas de este proyecto cultural. Octavio Paz dijo que toda cultura es un proyecto del futuro. Esta frase encierra el sentido más profundo del festival. No se trata solo de celebrar el arte, sino de sembrar en ustedes la capacidad de imaginar un futuro distinto, más justo y humano. El arte y la cultura son semillas de paz, puentes para el diálogo y la empatía, herramientas para aprender a convivir en la diversidad. Esta fiesta también nos recuerda la importancia de la comunidad, pues no hay barrera, cerradura ni cerrojo que imponga libertad a la mente, decía Virginia Woolf. Y podemos añadir, no hay barrera que detenga la fuerza de una comunidad cuando se expresa a través de la palabra, la música o la creación artística. Hoy todo el colegio se convierte en ese escenario, en ese foro, en un taller abierto y en un espacio para agasajar a los autores y a los estudiantes. Queridas y queridos SHeros, este festival es para ustedes. Lean, bailen y disfruten. Hagan suyo el colegio como un territorio del arte y de la palabra, porque el arte es memoria e imaginación y futuro. Y durante estos 5 días nuestro festival será un espacio donde el presente se cruza con el futuro que soñamos. Así que cada taller, cada lectura, cada concierto sea una chispa que despierte en ustedes la pasión y la curiosidad. Y recuerden que el arte no es un lujo, sino una necesidad. Como decía Albert Camus, el arte no es un pasatiempo ni una distracción, es una manera de salvarnos. Así que disfruten esta fiesta de arte e imaginación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, cedamos el micrófono al maestro José Alfredo Núñez Toledo, secretario estudiantil de la Dirección General del Colegio. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general del CCH, directoras de los 5 planteles, invitados especiales y público que nos acompaña. Reciban todos y todas una cordial bienvenida. Me honra profundamente dirigirme a ustedes en este día tan significativo para toda la comunidad CCHera, pues hoy se inaugura el 4º Festival Cultural del Colegio de Ciencias y Humanidades. Este espacio no solo es una celebración del arte, la música, la danza y la literatura, sino también un recordatorio de que la educación que ofrece el CCH es integral, viva y profundamente humana. La formación de nuestro alumnado no se agota en las aulas ni en las evaluaciones. El modelo educativo que guía nuestro quehacer encuentra la cultura y las expresiones artísticas como complemento imprescindible para la consolidación de sus principios filosóficos. El arte nos enseña a mirar distinto, a reconocer la diversidad, a hacer resonar nuestras voces, a descubrir y manejar nuestros sentimientos, así como a crear mundos fantásticos. Por ello, este festival es también una lección para el desarrollo de la creatividad, de la sensibilidad y de la reflexión. Y para darle aún mayor realce, hoy contamos con la presencia distinguida de una de las voces más significativas de la literatura mexicana contemporánea, la escritora Ana García Bergua, a quien damos la más cordial bienvenida como invitada de honor. La idea de que cada jornada académica, cada clase y cada encuentro dejan siempre aprendizajes que permanecen, aunque el momento haya concluido, evocan a los restos del banquete. La educación es así, un banquete de experiencias cuyo verdadero valor
se encuentra en lo que permanece en la memoria y en la conciencia de cada estudiante. En el CCH alentamos a los jóvenes a explorar, experimentar y a transformar lo que parece cotidiano en algo extraordinario, pues aprender también es un acto creativo que despierta posibilidades inesperadas. La palabra abracadabra simboliza la magia del descubrimiento y la chispa del asombro que acompaña el aprendizaje, que dicha por el mago Chang Pi toma un sentido muy especial. Asimismo, el estudiante del colegio se convierte en el imaginador de futuros distintos, potenciados desde luego por la educación, donde la convivencia en paz y armoniosa, así como el respeto mutuo, permiten construir una mejor sociedad. Por otro lado, no debemos olvidar que el arte y la cultura nos recuerdan que la educación no solo forman profesionistas, sino también seres humanos íntegros, sensibles y comprometidos con su entorno. Justamente, este es el espíritu que busca el cuarto Festival Cultural del CCH. Antes de concluir, permítanme reconocer de manera muy especial a todas las personas que han hecho posible este evento con su incansable trabajo. Y por supuesto, a nuestros alumnos y alumnas que son la razón y el corazón de este gran festival. Finalmente, invito a la comunidad CCHera a disfrutar de todas las actividades programadas en este evento, a que dialoguemos con el arte y a que reconozcamos en la diversidad de manifestaciones y voces que nos rodean. Que este cuarto Festival Cultural del CCH sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Bravo. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. A continuación, escuchemos el mensaje inaugural del Festival Cultural de Otoño del Colegio de Ciencias y Humanidades por parte del doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general del colegio. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marcos. Muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto, en principio, ver a las y los alumnos que vienen de los 5 planteles, son invitados especiales. No pudimos traer a los 57,000 porque no cabríamos, pero ustedes están en cuerpo y espíritu representándolos. Me da muchísimo gusto también iniciar la semana de esta manera con un evento masivo y cultural. Tenemos pensado llegar a alcanzar, se dice ahora, a 40,000 universitarios. Es muchísimo, pero el arte y los medios, y como dicen aquí la palabra, tiene esa capacidad y magia de llegar a todas y todos ustedes. Hay algo muy interesante cuando hablamos de cultura, porque es el término que engloba todas las acciones que vamos a hacer. Y ahí me quedó muy grabado en alguna ocasión que se decía que la cultura no es solo para recibirla. Ustedes, alumnas, alumnos, no son receptores de la cultura solamente, porque podría haber una cuestión pasiva en esa recepción. No son solo escuchas, sino son gente que actúa y produce y hace cultura. Cuando cambiamos el foco hacia esos jóvenes maestras, maestros y todos en general, podemos decir que la cultura habrá cumplido su cometido. ¿Cuál es? De que todos seamos creadores. Van a decir, no, no se puede. Sí se puede. Una cosa es ser famoso y otra es ser creador. La fama no necesariamente habla de productos de calidad, aunque también se da, ¿no? Y en donde podemos ver que la creación se verifica inmediatamente. En la lectura, compañeros. Aquel que toma un libro por la primera página y la primera frase, inmediatamente se convierte en creador de ese mundo imaginario que está ahí suspendido para ser revivido, imaginado
y creado. Imaginar es una forma de crear. Y todas y todos ustedes son creadores porque imaginan. ¿Sí más o menos me entienden o ya me callo? Entonces, porque me precio de ser profesor y sé que los alumnos entienden, comprenden, co-crean la clase conmigo. Entonces, un libro tan grande que espero que por lo menos lo lean cuando sean gente retirada, allí en la sala de su casa, con la chimenea prendida y un perro lanudo ahí estirados, El Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, a tiempo vivía un caballero. Cuando empiezan esa frase están siendo creadores. Son tanto conservantes, son ustedes los autores del libro. Vean la magia y sí podemos, ahora en la música no se diga, o sea, en la música crean. En lo que no sé si en la arquitectura ven una pirámide y les dan ganas de construir otra. Ahí sí no sé. Pero en todas las artes, en la danza hecha para desafiar la gravedad, en la pintura, decía Ernesto Sábato, en El Túnel, que es una obra que me encanta leer y releer, aunque ahora ya pues me inhibo porque como se trata de un crimen, no creerán que yo promuevo el crimen, ¿verdad? Porque hace falta esa distanciación entre el arte y la vida, pero no como muros, sino como cosas que a veces tienen autonomía y que no es lo mismo, ¿no? Pero decía Ernesto Sábato, a través de su personaje Juan Pablo, yo no podría recibir consejos de un crítico de pintura que por lo menos no se haya pintado los dedos con pintura, con un óleo. O sea, ¿de qué me va a hablar? O sea, solo se entiende el arte estando dentro del arte, intentando crear. Y en la escritura es muy fácil, solo se requiere una máquina de escribir. Esta es una máquina de escribir y un papel y ya. Y si son mucho más afortunados, pues una computadora Mac, pero pues no es necesario. Entonces, vean la importancia de estar dentro de la cultura y el medio ideal es la palabra, la que se oye y la que se dice y la que se recrea. Por eso es tan importante leer y escribir como principios y ventanas al mundo. Y por eso este festival tiene en su centro la promoción de la lectura, la escritura y los libros, porque los libros siguen siendo el motor principal de la educación y de la cultura y de la ciencia y del arte. Ya la maestra lo decía en una entrevista que encontré por ahí, donde ella pone el énfasis en los libros. Voy a leer solo un parrafito. Yo no sé qué les convenga más a ustedes y a mis alumnos, que hable o que lea, porque de todos modos me extiendo. Dice, desde luego en este festival la promoción del libro, el libro insustituible, vean qué belleza. Yo puedo pasarme el libro por aquí, y siento sensaciones maravillosas. El libro es un objeto de deseo, y ya cuando lo lees es de pasión, hasta morbo, según el gusto de cada quien. Pero el libro es algo insustituible. Créanoslo. Bueno, la lectura y la escritura ocupan un lugar central en nuestras vidas, porque a través de estas prácticas, las y los jóvenes, como ustedes y nosotros, accedemos al conocimiento, aprendemos a dialogar con otras voces que están aquí en los libros y fortalecemos nuestros
pensamientos, nuestra sensibilidad, nuestra perspectiva crítica. Alimentamos la memoria e inventamos, como decía el maestro Alfredo, otros mundos posibles para habitar en ellos. ¿Por qué requerimos los libros y la literatura? Y el arte, porque la realidad en sí misma es insoportable. Siempre estamos aquí en tránsito a un mundo imaginario a través de un puente que es un libro. Un pintor diría con mis colores, con cada quien, pero siempre en ese mundo de creación para poder vivir. No se puede vivir sin arte, sin literatura y sin poesía. Y si están en contra mía, díganlo de una vez para irme a otro escenario. Pero creo que estamos de acuerdo. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto que esté la maestra Ana García Bergua con nosotros, porque ella puede atestiguar el nivel de locura al que hemos llegado, pero también podrá compartirla. Muchísimas gracias, muy buenos días y es todo lo que les quería decir. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general de nuestro colegio, por este mensaje de inauguración. A continuación, invitamos a nuestras autoridades y funcionarios a pasar a la primera fila. Muchas gracias. Y demos paso a la charla magistral a cargo de nuestra invitada de honor, la maestra Ana García Bergua. Pero antes de cederle la palabra, quiero leerles una breve semblanza de nuestra invitada. La maestra Ana García Bergua nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió letras francesas en la UNAM y escenografía teatral en el Centro Universitario de Teatro. Ha publicado traducciones del francés y del inglés, así como novela, cuento, ensayo y crónica. Es autora de libros como El Imaginador, La confianza en los extraños, El umbral, Rosas negras, Edificio, Púrpura, Isla de Bobos, La bomba de San José, entre muchos más. Ha colaborado en medios como el Semanario Cultural de Novedades, la revista Este País, Letras Libres y la Jornada Semanal, donde mantuvo durante 16 años la columna Paso a retirarme. Actualmente publica en la revista Literal Magazine, en Letras Libres y en el suplemento Laberinto de Milenio Diario. En el año 2013 obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada. Hace un par de semanas, y eso nos llena de orgullo, la maestra Ana García Bergua recibió uno de los galardones más destacados del país, el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo, en reconocimiento a su trayectoria, para lo cual le pido un aplauso para la maestra. Actualmente la maestra trabaja en un nuevo libro de cuentos y en su próxima novela, Discreción y Venganza, que será publicada por Editorial Era. La UNAM publicó en 2013 una selección de cuentos en la colección Material de Lectura y en este año 2025 el Colegio de Ciencias y Humanidades publicó Novia de Azúcar, que muchos ya tienen en sus manos, con 5 de sus mejores relatos, un reconocimiento del colegio a su impecable carrera literaria. Con ustedes la maestra Ana García Bergua. Ahí está. ¿Aquí me oyen? Sí. Muchas gracias. Estoy muy cohibida y muy nerviosa, pero bueno, ya lo dije y entonces ya se me va a quitar.
también no traje mis lentes, entonces me van a dar un premio porque voy a leer mi discurso sin lentes y eso es una gran hazaña. Muchísimas gracias, de veras. Muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de conversar con todos ustedes aquí en el CCH, en esta fiesta de los libros y la cultura. Pues de verdad es un gran honor. Muchas gracias a las autoridades, al maestro Omar Nieto, querido amigo y gran escritor también, novelista muy bueno. Pues por darme esta oportunidad les agradezco mucho, de verdad. Y bueno, pues yo escribí un texto un poco sobre la historia de los libros en mi vida, entonces que quizá les pueda despertar algunas preguntas. Todavía recuerdo el libro en el que escribíamos los primeros ejercicios de caligrafía en el Colegio Madrid, y que era el libro de texto gratuito. Era un libro azul con dibujos, y si bien no podría verlos en la memoria, la emoción que me causaba aquel libro que servía para dar nombre a las cosas, el gusto de trazar letras y dibujar en él, me golpearon con una precisión misteriosa. Llegué a ese libro mágico siguiendo una progresión de libros como peldaños en la memoria, tratando de responder a una pregunta, y creo que de ese libro partió todo, es decir, la fascinación por la letra y el misterio de las cosas nombradas. Me recuerdo después encantada con el libro de texto gratuito de primero de primaria, en el que figuraban unos niños que iban a un mercado a escoger juguetes mexicanos. Una de las niñas del libro tenía mi nombre, y yo lo leía con intriga novelera. La verdad es que hace poco me encontré un ejemplar y me pareció un poco tristón, porque lo recuerdo como un mundo que tenía sabor y olor, el de ese libro de la primaria. A tal punto me interesaban sus páginas que debía fingir que me equivocaba cuando leía en voz alta para no desentonar con mis compañeros. Y esto suena a presunción, pero también me sentía un poco aislada por lo mismo, porque tenía facilidad para leer. Entonces ya desde entonces leer tenía algo de secreto. Pero debo decir que cuando yo nací la lectura ya estaba ahí. Tuve el privilegio de nacer en una casa con libros, en la que a nadie se le obligaba a leer. No era necesario, pues siempre había alguien embebido en unas páginas que provocaban la curiosidad, y aun cuando vi cantidades muy poco saludables de televisión a lo largo de mi infancia, tarde o temprano me acerqué al librero de mis padres. En aquel librero se encontraba Tom Sawyer de Mark Twain, y me imagino que fue de los primeros libros que leí, que por cierto para la UNAM, y es un orgullo para mí, han salido traducidos los diarios de Adán y Eva, traducidos por sus servidoras, con la dirección de publicaciones de la UNAM. Entonces, pues imagínense, fue el primer autor que leí, y traducirlo es para mí una gran emoción. Lo leí por recomendación de mi padre, y después leí a Charles Dickens, y él me enganchó como a los adictos, y ya no fueron necesarias las recomendaciones. Otra sección de los libreros de la casa la constituían los libros de cine de mi padre. Mi padre era crítico de cine, se llamaba Emilio García Riera, y escribió la historia del cine mexicano. Eran intocables porque eran su material de trabajo, pero cuando no había quien nos lo impidiera, nos la pasábamos viendo las fotos de los actores y de los directores y tratando de entender esos libros, porque luego estaban en otros idiomas, llenos de fotos e historias intrigantes en inglés y en francés, y no hay como lo prohibido para aprender idiomas, porque como no nos dejaban, pues ahí estábamos tratando de entender. Y junto a ellos su colección de viejas revistas de espectáculos, el Universal Ilustrado, el Revista de Revistas, que me regalaron inolvidables tardes de infancia leyendo crónicas de películas viejas y consejos de la doctora Corazón en los años 20. Con todo esto pareciera yo que yo era un adulto chiquito, cuando en realidad era una niña muy aburrida y con las tardes demasiado libres.
Compartí con mis hermanos el amplio y cuadriculado camino del cómic, con Batman y la pequeña Lulú y Superman y todos esos cómics, ¿no? Y en ellos me encontré uno que se llamaba El Spirit, que era una historia como expresionista de los años 40, y me pasó que me tocaban las otras épocas. Cuando yo veía que era algo de otra época, me enganchaba con eso. Fui una niña antigua desde pequeña y la felicidad de mi infancia se cifró en la lectura. Tengo muchas dudas respecto a si hubiese preferido una niñez de ballet y deportes. Tan solo imaginar una me dan ganas de escribirla. La lectura fue mi parque de diversiones, esa mezcla de cosas muy serias, dibujos encantadores e historias en secuencias. La imaginación literaria suele nacer de las limitaciones materiales y no fui la excepción. Mi familia vivía en un edificio de la colonia Condesa cuando no era glamorosa. En aquel edificio de 3 pisos convivían refugiados españoles, que era el caso de mi familia, con familias de clase media mexicana, de las de periquitos australianos y macetas de mosaicos. Este edificio, situado en el linde con la colonia Escandón, más popular en ese entonces, sigue colindando en la geografía de mi memoria con el mundo de los refugiados, sus colegios, su mercado de San Juan y sus cafés. En el colegio, a falta de viajes y aventuras vacacionales que la familia no se podía permitir, me daba por inventar que existían realidades paralelas en los recovecos de mi edificio. Estaba segura de que en el patio de servicio, atrás de la portería, había naves espaciales. Bueno, una diputada de Veracruz acaba de decir que ya las fabricamos. Igual que en la serie de... Es que me dio mucha risa, pero igual que en la serie de La Dimensión Desconocida, y que para verlas bastaba con buscar bien en los cuartos donde se guardaban las escobas, o en una azotehuela con bancas de mosaico desde donde se podían apreciar las cúpulas amarillas de la iglesia de Juanacatlán. Pero mi parentela estaba muy ocupada como para comentar mis indagaciones, y mis compañeros de clase no creían mis historias. Algunos departamentos de la colonia Condesa conservan aún sus arcos, sus estucados. En esas largas tardes, mientras escuchaba los ecos que viajaban por las ventanas interiores del edificio, me gustaba pensar que de repente la casa se volteaba y el piso era el techo y viceversa. Caminar sobre el techo, saltando los arcos, las lámparas y los marcos de las puertas me parecía fascinante. Mi mente recorría los mundos paralelos que existían en mi propia habitación, como el escarabajo de la Metamorfosis de Kafka o los insectos de los cuadros de Escher, que suben escaleras imposibles de compaginar en un mismo espacio. Más tarde vi una película en la que Fred Astaire bailaba por las paredes y el techo de una habitación, logrando mi fantasía. Sin embargo, cuando pienso en por qué escribo, viene siempre a mi mente el recuerdo de este esfuerzo de la imaginación que hacía de pequeña para inventar otro mundo en mi edificio o para colocarme en un punto de vista distinto del habitual. Desde luego que la lectura es una puerta de entrada a aquellos mundos. En la prepa donde estudié, que también fue un CCH, aunque particular, el Centro Activo Freire, que ya no existe, el maestro de literatura, que luego se volvió un chef muy afamado, por cierto, Yuri de Gortari, el querido Yuri, nos acercó a todos los autores del boom latinoamericano e incluso anteriores, a Cortázar, a Vargas Llosa, a Onetti, a Sábato, a Borges, etc. Los cuentos de Cortázar me marcaron también en esas épocas, y también leer a Arreola, a Augusto Monterroso y a Jorge Ibargüengoitia. Toda mi familia escribía o hacía algo relacionado con la escritura. Era algo que teníamos como una especie de don o de oficio corporativo. Y quizá por esa misma inercia estudié letras francesas, porque además en la prepa leímos Madame Bovary, que me apasionó. Pero en el fondo yo creía que mi vocación era la plástica. Me dominaba el afán de copiar todo lo que veía a lápiz o con acuarela.
siempre confundida con las perspectivas, siempre dibujando todo demasiado alargado, chaparro o tieso. Tan convencida estaba de mi predestinación para las artes visuales que incluso me animé a abandonar la carrera de letras y estudié 3 años, y estudiar escenografía teatral en el CUT. Mi carrera en el teatro fue corta y nunca dejé de luchar con el dibujo. Y bueno, no les detallo mis limitaciones, pero hacía maquetas obsesivamente buscando la manera de ver aquello que quería ver y la mano no respondía del todo. Mientras leía mucho, escribía trozos de relatos sin pensar y escuchaba las discusiones de los miembros de la revista literaria en la que se encontraba mi hermana, como si yo formara parte de otro mundo, un mundo de imágenes que algún año de esos lograría representar de manera correcta o comprensible. Y así empecé a escribir El Umbral, supongo que es mi primera novela. Esa sigue siendo la novela en la que cabe mi vida, pues en ella contaba una historia fantástica en medio de un mundo de refugiados españoles, lo cual era, por decirlo de algún modo, mi propia paradoja. Al cabo de unos meses me di cuenta de que no la había abandonado y de que la suerte del protagonista, que se llamaba Julius, porque había leído yo a Bryce Echenique y lo copié y me decían, pero no te da vergüenza, yo, o sea, no. Pero así se llamaba Julius, quizá porque habla de mi hermano Jordi, que falleció esa novela y se acercaba un poco el nombre. Pero pues la suerte de este protagonista había cobrado para mí una importancia capital. Lo que más me asombró fue percatarme de que podía escribir las imágenes que me asaltaban tan seguido y que no siempre se prestaban para las obras de teatro o las películas en las que trabajaba tratando de dibujar con tanto esfuerzo. Podía trazar con palabras, dibujar con frases, y aquella era una habilidad adquirida quién sabe cuándo y cómo, un placer o un dolor inmenso, pero no una lucha. El Umbral fue asimismo una experiencia de posesión. Este procedimiento me permitió entrar por fin a aquel mundo paralelo que a pesar de ser bastante excéntrico poseía una verdad propia, como si por fin me hubiera animado a escudriñar en los patios del edificio. Desde entonces no he dejado de escribir cuentos, novelas y textos pequeños para los periódicos. Puedo decir que la escritura me ha salvado, me ha dado una vida paralela que gozo y sufro como todo, como decía el doctor, que es otra vida lejos de la que nos toca vivir, que igual hay que agradecerla porque tengo la sensación de que no hay otra. Como todo, que es un refugio y a la vez un lugar donde encontrar respuestas a todas mis dudas. Leer y después escribir como una extensión de la lectura para descubrir el mundo, escribir como si me leyera. Pero me doy cuenta que una historia así, como la que les conté, es imposible si no hay libros cerca, si no hay cultura y personas que la aprecien, la atesoren y la transmitan a los demás, como los maestros, los padres que leen, como este festival tan valioso en ese sentido, por eso. Por eso agradezco de corazón esta invitación e invito a mi vez a todos a acercarse a la literatura y a los libros en esta fiesta maravillosa del CCH. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana García Bergua, por compartirnos tu experiencia, no solamente vital, sino sobre todo en torno a la lectura y tu formación como escritora. A continuación vamos a abrir el micrófono, porque seguramente los CCHeros te preguntarán algunas cosas y también te comentarán. Adelante, ya empezaron las preguntas por allá. Pueden dar su nombre primero y de qué plantel son. Gracias. Bueno, mi nombre es Alejandra, soy del plantel Vallejo y bueno, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo logra seguir escribiendo después de tantos años? ¿Cómo sigue teniendo esa creatividad para
Porque bueno, a mí también me gusta escribir, pero siento que a veces cuando no tengo el sentimiento que debería, suelo dejar de escribir. Entonces, no sé usted cómo es que logra seguir sacando tantos cuentos, tantas novelas. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo logra que, bueno, en La novia de azúcar, juntar la cotidianidad de la vida mexicana con a la vez la fantasía de, pues, las cosas como más surreales, siento yo? Gracias. Muchas gracias. Híjole, qué buena pregunta. ¿Cómo le he hecho para seguir escribiendo? Hasta ahora es complicado, pero pues yo creo que primero surge como una necesidad y después también, no hay que negarlo, hay una disciplina de tener un horario en el que uno escribe. Un horario, un momento, muchas veces en los talleres les decimos a los alumnos que no lo tomen como un lujo, que lo aparten como otra de sus actividades más importantes, que a la hora que puedas, de tal a tal hora, que es cuando me inspiro o que es cuando me dejan en paz o cuando acabé mis labores, puedo escribir, y que esa hora se vuelva sagrada, se vuelva algo que se respeta siempre y se convierte pues en una salvación, como la hora tuya, la hora en la que tú haces lo que eres, lo que te gusta. Y después ese espacio, digamos, exterior de disciplina se convierte en un espacio interior. Entonces muchas veces uno estás haciendo otras cosas, pero estás masticando la novela o el cuento, lo que estás. Y es sorprendente cómo a la hora de sentarse uno tiene ya resuelto el dilema en el que habías dejado la página, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la escritura pues también se trata de hacerse espacio, de tener espacio, ¿no? Y bueno, pues ahora escribo porque pues ya uno se ha vuelto una manera de vivir, escribo para el periódico, escribo para esto, para el otro, y pues ya es parte del trabajo también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te diría. Y en cuanto a lo de la fantasía, pues son maneras de ver el mundo. Quizá es como un poco lo que decía en mi texto, que uno ve cosas, ve la realidad de cierta manera y a veces solo es cuestión de hallar el modo de plasmarla, de plasmar esa manera de ver que tienes de la manera más precisa posible, ¿no? Yo pues soy una persona medio alucinada y por eso escribo estas cosas, pero digamos, tú verás otros aspectos, otras cosas, y el chiste es que la puedes plasmar de la manera más fiel, ¿no? Acá. Hola, yo me llamo Rebeca y soy del CCH Oriente. Yo más que una pregunta, quería hacerle el comentario de que usted menciona que en algún punto quiso llegar a estudiar artes plásticas, pero como su mano no le dio para poder describir bien los espacios que usted quería describir, usted creyó que no fue buena para eso. Pero creo que alguien que tiene la capacidad de, en una obra tan pequeña, describir también las cosas y los escenarios, tiene la capacidad de dibujar no físicamente, sino de una manera más imaginativa, y eso creo que a usted la vuelve una persona muy interesante y muy culta en su forma de ver a lo que usted le rodea. Y también me parece muy, bueno, me enorgullece en parte que una mujer tan talentosa llegue a algo tan lejos como es recibir una mención por parte de las Bellas Artes, y es muy lindo que usted sea parte de eso, y muchas gracias. Ay, muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Qué bonito lo que me dices. Muchísimas gracias. Adelante. Buenos días, mi nombre es Aira, soy del plantel Vallejo y yo nada más tengo una pregunta, que es de los relatos que tienen, me llama mucho la atención que hay unos que están escritos como en tercera persona y hay otros que están escritos en primera persona. Quería saber si de estos relatos hay alguno que se haya basado en una experiencia propia o de alguien que haya conocido. Tengo que checar el índice. Pues, porque creo que los de este libro no ando yo sacando muertos del altar ni cosas así. Pero quizás sí, bueno, sí un poco, ¿no? Porque toda la literatura necesita la observación, pues transmitimos lo que, a partir de lo que observamos podemos crear, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces pues los caracteres de las personas, las experiencias se transmutan en cuentos, en historias, y entonces a veces lo que he llegado a hacer es que cuento algo que yo he vivido, pero el personaje que lo vive, por ejemplo, es un hombre. Trato como de distanciarme de esas experiencias para que formen parte del material de creación, más que de un desahogo o de un testimonio que sería, ¿no? Que es como otro tipo de cosa. Pero bueno, ahora está muy de moda, hay autores que cuentan la autoficción, que le llaman, ¿no? Que cuentan cosas de sus vidas particulares y lo mezclan con la ficción. Yo realmente no me da por ahí. Pero sí hay muchas cosas de mi vida en mis libros y quienes me conocen podrán reconocer algunos momentos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante. Hola, mi nombre es Daniela, soy del plantel Sur y pues mi pregunta es, ¿qué palabras o qué reflexión nos da a nosotros los SHeros, que creo que todos concordamos que somos artísticos en algún modo? ¿Qué nos da, qué nos dice para no perder este hilo del arte y poder comunicar nuestro arte ante las demás personas? Gracias. Ay, gracias, qué linda. Pues que no lo dejen, por favor. Más bien es un ruego. Que no lo dejen, que lo tomen en serio, que aunque les digan los papás, no, es que tienes que estudiar contabilidad porque eso del arte no da y esas cosas. Bueno, sí, pero no lo dejen, o sea, estudien lo que ustedes quieran, tomen la decisión más sabia y sensata, pero no piensen que es algo sin importancia o que es algo aparte o que es un hobby, no, si es realmente importante para ustedes, que siga siendo importante, que busquen, si son escritores, pues que busquen a otros compañeros que escriban y formen grupos y discutan sus textos y lean mucho y pásense lecturas y hagan pequeñas publicaciones en internet o como puedan. En fin, no lo dejen, porque va a ser lo que, en el fondo, lo que los alimente más, ¿no? Si alguno de ustedes tiene el plan de ser músico, apúrense, porque ya se les está haciendo un poco tarde, pero ya mañana hay que entrarle a eso. Pero bueno, la literatura es más paciente y las otras artes tienen más paciencia, pero sí, no lo dejen. Esa es mi única recomendación, ¿no? Y no hagan caso de quien les diga que ay, es que eres bien malo, y es que no, ustedes así como si fueran como los caballos, ustedes a lo que van y a compartirlo con la gente que los entiende y que los aprecia, y síganle, ¿no? Buen día, soy Dulce, profesora del plantel Sur. Tengo dos preguntas.
Usted nos dio un antecedente de que su formación como escritora, pues de alguna manera está dada por los libros que tenía en casa. Pero tenemos muchos alumnos que son los primeros que entran al CCH. O sea, en casa generalmente no hay textos. ¿Qué le sugeriría a estos alumnos que no han tenido esa suerte de vivir en una casa con libros, de vivir con personas que no las ha visto, llámense padres, hermanos, parientes, leer? ¿Qué le sugeriría para estos alumnos en particular? Esa es una. Dos, ¿qué le sugiere a nuestros estudiantes, ¿no?, y a nuestras estudiantes pasar de la lectura a la escritura? Tenemos muchos alumnos que les gusta leer, pero no quieren escribir nada, no les gusta escribir, no se les da. Y aunque esto lo revisamos en las clases, ¿qué les sugeriría? Gracias. Pues es pregunta difícil porque ciertamente si no tiene uno el apoyo de la casa, pero bueno, si está la inquietud, pues también tiene que ver mucho con los maestros y con la pasión que le pone el maestro a la lectura, ¿no?, a los libros. Si el maestro te da el libro, pues así como parte del programa, pero si el maestro se apasiona por la lectura, pues eso se contagia, ¿no? Es una enfermedad que, por suerte, sí es contagiosa. Y entonces, pues yo creo que tiene que ver mucho con los maestros, y que si los chicos están interesados, pues que busquen en los maestros, en los compañeros que ya llevan más tiempo leyendo literatura, pues consejos, qué libro, qué me aconsejas que lean, ¿no? Y para escribir, yo en el CCH, este maestro maravilloso que teníamos, nos daban muchas clases de marxismo, y yo les digo que acabé alérgica y por eso me dediqué al arte, pero bueno, fuera de ese detalle. Pero era la época, eran los 70, entonces bueno. Y un ejercicio que nos ponía, por ejemplo, eran los cuentos de Edgar Allan Poe. Leíamos un cuento de Edgar Allan Poe y nos decía, cámbienle el final, ¿no? Escríbanle otro final. Y así uno puede poner ejercicios de escritura, que en los talleres ponemos muchos, justo para que vayan soltando la pluma y vayan imaginando cosas. Y de hecho en internet así pone uno ejercicios de escritura creativa. Y hay un montón de ejercicios que además son muy entretenidos, muy divertidos, y que los maestros los pueden buscar para ponérselos, ¿no? Creo que la escritura es algo que yo, por ejemplo, en mis primeros talleres se me ocurría que la gente podía soltarse a escribir pidiéndoles que contaran sus sueños, porque pues es una cosa ficticia que cuentas y que la cuentas con tu voz, y que como es tu sueño no estás diciendo, ay, pero esto no tiene sentido, pues no importa porque es un sueño. Y eso hacía que la gente conectara con otra parte, con una parte más profunda, más creativa, y de ahí se soltara a hacer ficción, ¿no? En fin, son ejercicios que se van ocurriendo y que poco a poco nos acercan a la escritura y al gusto por escribir, porque si de entrada uno siente que debe escribir algo bueno, algo que los demás van a juzgar, algo, pues sí, obviamente, no, yo tampoco escribiría nada, ¿no? Pero digamos que si contactas con tu mundo interior, con tus sueños, con tu imaginación, y a partir de ahí escribes, pues es más fácil, porque se vuelve algo como más íntimo, más personal, y a la vez se puede compartir. Tan rudas las preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Paloma y soy del Plantel Oriente. Un placer conocerla antes que nada. Igual. Y bueno, yo quería preguntarle que si alguna vez usted de niña, esa niña de primaria que nos cuenta que agarró su libro azul, se imaginó llegar a este momento, a este lugar, a estos reconocimientos, se imaginó en algún momento
y que si también llegó a tener estos conflictos en toda su trayectoria para llegar a este momento y decir estoy plena y satisfecha con mi trabajo, ¿qué limitaciones usted tuvo? Muchas gracias. Gracias. Pues de la primera pregunta, no, yo quería ser veterinaria y hasta el momento no me da horror la sangre, entonces no, amo a los animales, pero no fui veterinaria. Entonces no me imaginaba, pues muchos años yo no me imaginé como escritora, pues por todo este ambiente familiar, porque mi papá pues era un intelectual muy famoso y escribió unas novelas incluso. Mi hermana es poeta, también renombrada. Mi hermano antes de fallecer escribió una novela. Como que ya las vacantes por ese lado ya estaban cubiertas, ¿no? Entonces la idea era que yo me dedicara a otra cosa. Y bueno, creo que fue la que me dediqué más de lleno a la escritura al final, ¿no? Ha sido difícil porque no es fácil vivir de esto, no es fácil, es un mundo, y creo que ahora algo que me duele es que en los últimos años pues se cierran, hay menos presupuestos para la cultura, hay menos espacios para los jóvenes e incluso en el campo del trabajo que podemos tener los escritores, que son las publicaciones y la academia, ¿no? Básicamente, pues también se ha ido restringiendo un poco, entonces, pues no es fácil, ¿no? Uno pues se pone a hacer toda clase de cosas, traducciones, investigación, lo que se pueda. Y bueno, lo que yo aprendí fue como a tratar de aprovechar todas las actividades que tenía que hacer que no tuvieran que ver con lo que a mí me gustaba, aprovecharlas para la escritura, ¿no? Si me iba mal en un lado, decía, bueno, no importa, me vengaré y escribiré un cuento al respecto. Y en fin, bueno, es una manera un poco de caricatura, pero es un poco sí, pues, ¿qué transmite uno en la literatura? Pues la vida, y la vida está llena de trabajos que no quieres hacer, de personas que mejor no hubieras conocido, de muchas cosas que no son agradables, pero escritas siempre son muy interesantes. Entonces vale la pena recuperar todo por ese lado. Entonces fue lo que aprendí de las dificultades, de los fallecimientos de gente querida, en fin, las cosas de la vida, los momentos duros, pues todo eso puede encontrar un lugar en la literatura, en el arte, y eso es una maravilla, es un regalo, ¿no? Y pues ya. Por favor. Buenos días, mi nombre es Neri y vengo del plantel Vallejo. Y la pregunta que yo le quería hacer es, de los cuentos que nos entregaron el librito, ¿a usted cuál es el cuento que más le gustó, ya sea escribiendo o que se lo imaginaba, cómo iba a quedar? ¿Cuál es el que más le gustó a usted en particular? Gracias. Así, porque es que se me va. Yo creo que fue el de Aldana y los visitantes, porque me pasó, bueno, no me pasó, pero una vez buscando entre las múltiples chambas, mi hermana trabajaba en la jornada semanal, esto en los años 90, comienzos, y me hicieron un encargo muy especial, me dijeron que fuera a entrevistar a Augusto Monterroso. Imagínense. Pues yo estaba muy nerviosa, pero él también. Entonces, sí, exactamente. Entonces fue uno de los momentos más raros de mi vida, porque él vivía en una casa muy bonita con su pareja Bárbara Jacobs, que también es escritora muy, muy buena.
en Chimalistac, una casa preciosa, muy bonita, aquí por el sur. Y entonces, pues fueron como 2 o 3 días de la famosa entrevista, porque no se dejaba entrevistar, no me contestaba, y además yo batallaba con la memoria, entonces no me dejó sacar la grabadora. O sea, una crueldad de Tito, qué bárbara, pero era simpaticísimo y era muy buena persona. Y entonces, y a cada rato me decía, ahorita vengo, y se ausentaba, y yo estaba ahí esperando. Y entonces, pues yo veía que pasaba una señora, que pasaba un gato, que pasaba, y años después, como que acordándome de eso, se me fue ocurriendo el cuento de Aldana. ¿Qué tal que Tito era la señora que pasaba? Y fue un poco ese cuento y me divertí mucho escribiéndolo. Buenos días, mi nombre es Luis Buenos Antonio días. del plantel Naucalpan y yo quería preguntarle 2 cosas y bueno, una, si alguna vez se ha llegado a arrepentir de uno de sus textos publicados, tal vez por la ideología que expresa, a lo mejor la narración o cualquier cosa, y la segunda es cómo usted lidió con la inquietud. Bueno, yo me imagino que él lidió como escritora primeriza al publicar los textos y precisamente tener esos pensamientos de si a la gente le va a gustar, a lo mejor la presión. ¿Usted cómo ha lidiado con ese tipo de situaciones? Pues sí, no arrepentirme, pero sí digamos que hay cuentos que salieron en suplementos, en revistas, y que a la hora de recogerlos para un libro yo decía, no, mejor no. Como que no salieron tan bien, ¿no? Entonces, tanto como así arrepentirme o no, pero sí por la factura, ¿no? Que no estaban del todo bien hechos. Y ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué me dije? ¿Cómo usted lidió con esas inquietudes? Con esa inquietud de qué pensarán los demás, ¿no? Eso ayuda mucho tener un grupo. Yo desde joven voy a un grupo de amigos, escritores, leemos cosas y pues alguien te dirá, si es un buen amigo y es sincero y no le gusta lo tuyo, te dirá, oye, está muy mal por esto y por esto y por esto. Y eso uno lo agradece en el fondo, pero es muy distinto que te lo diga un amigo a que te lo diga quién sabe quién. Entonces hay que buscar amigos, hay que buscar cómplices para leer los textos, confrontarlos y perder el miedo, ¿no? Pues finalmente si uno escribe es para que lo lean, y quienes te leen, pues habrá quien piense que lo tuyo es horrible y pues ni modo, ¿verdad? Hay gustos para todo, ¿no? Muchas gracias, maestra. Pero eso. Hola, buenos días. Mi nombre es Ian, venimos del plantel de Azcapotzalco. Bueno, primero que nada es un gusto conocerla. Gracias. Y yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo fue su día a día y cómo era su sentir al escribir estos cuentos de La novia de azúcar? Y la otra pregunta está un poquito más estructurada y es, ¿qué fue lo que le inspiró para el diseño físico de cada transformación de Aldana? Y para usted, ¿qué representa cada una de estas transformaciones del primer cuento? Gracias. Esa está buena. Tú eres escritor, ¿verdad? Porque esas preguntas son de escritor. La del día a día es morbo de escritor directamente. Lo que pasa es que son cuentos de diferentes libros. Bueno, el de Novia de Azúcar fue para una antología de Día de Muertos que hizo Jorge Volpi para Planeta. Y esto creo que fue como en los 90s, y éramos varios escritores incluidos en la antología, y pues cada quien mandó su cuento, ¿no? Entonces pues fue una historia que se me ocurrió por aquello de los altares y eso,
y supongo que en esa época mi hija estaba pequeña, entonces mientras escribía, pues yo básicamente perseguía a niñas pequeñas. Y pues siempre he trabajado un poco con toda la familia y con todo el mundo alrededor. Ahora pues ya mis hijas ya crecieron, mi gato falleció, entonces ya estamos mi esposo y yo nomás. No tengo tantas interrupciones a mi alrededor, pero siempre he trabajado con bastantes interrupciones. Y el del imaginador, ese es de mi primer libro de cuentos, que así se llama el libro, ya no circula, se llama El Imaginador. Y sí fue una vez que me agarró la lluvia en la Ciudad de México y no paraba, y yo dije, esto ya vamos a acabar nadando aquí. Y los otros tres, el de Aldana, Aldana y los restos del banquete, son del libro, un libro que se llama Edificio, que son cuentos que suceden en un edificio. Yo vivía en un edificio, de hecho, entonces pues me imaginé como que era una buena estructura para armar un libro de cuentos, ¿no? Que cada departamento fuera un cuento. Y Abracadabra es una minificción que creo que está en La Tormenta Hindú, y pues también de un mago que envejece a la gente. Bueno, no, ahí se me ocurrió. Y sí, las personificaciones de Aldana, pues se me fueron ocurriendo. La institutriz, había una institutriz, ¿verdad? Y como personajes de teatro un poco, ¿no? Como, pues yo vengo del teatro, también toda esa imaginería ahí se dispara. Entonces también tiene mucho que ver con el teatro, lo de los personajes. Gracias. Muchas gracias, maestra. Por desgracia, el tiempo se nos ha acabado, pero te agradecemos infinitamente por mantener este diálogo con las CCHeras y los CCHeros. Muchas Un gracias. último mensaje, maestra, que nos quieras compartir. Pues nada, que estoy bien agradecida y contenta de estar con ustedes, y pues no dejen de leer lo que quieran, pero no dejen de leer. Muchas gracias. Invitamos. Mil gracias. Invitamos al doctor Benjamín Barajas Sánchez para hacerte entrega de tu constancia de participación. ¡Bravo! Invitamos al resto de nuestras directoras y todos ponernos de pie para entonar nuestro clásico Goya. ¿Listos? ¿Listas? México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, Goya, Universidad.